Queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en el Evangelio de la Vida. En esta ocasión meditaremos cuál es la raíz de la violencia contra la vida, cuál es la causa. Y si vamos al libro del Génesis, vemos que después del pecado original, incentivado por la envidia del diablo, entra la muerte en el mundo. Después del pecado de Adán y Eva, el segundo pecado es cuando Caín mata a su hermano Abel. Fruto de la desobediencia del hombre a Dios es la muerte, y es la enemistad del hombre contra el hombre. El hombre mismo se convierte en el enemigo de sus semejantes. A la rebelión del hombre contra Dios en el paraíso terrenal se añade la lucha mortal del hombre contra su hermano. De hecho, cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado y contaminado. Viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. El eclipse de este sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Y todo esto tiene unas consecuencias muy graves en nosotros y en la sociedad. Se lucha y se censura todo sufrimiento, que a pesar de todo es parte de la vida del hombre. El cuerpo ya no se considera como realidad típicamente personal. La sexualidad se despersonaliza e instrumentaliza y aparecen los pecados de lujuria. Los dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreativo, se separan y por eso aparece la anticoncepción. En fin, esta rebelión del hombre contra Dios y del hombre contra el hombre tiene muchas manifestaciones, sin duda que de distinto valor moral, pero todas graves, y una de ellas, la más grave de todas, es que un ser humano asesine a otro ser humano en el vientre de su madre indefenso, que es el aborto. Nos preguntamos, es bueno que meditemos a la luz del texto del Génesis, del pecado original, del pecado de Caín, mirando nuestros pecados personales, que sin duda quizás no sean tan graves como haber cometido un aborto, quizás no, pero sí en lo práctico también nos damos cuenta de que dejamos de lado a Dios muchas veces y dejamos de lado a nuestros hermanos. Cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado y contaminado. La criatura sin el Creador desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. Viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. Nos preguntamos, ¿qué son el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo? En el fondo, y para ser simples, es una forma de ver al otro con los ojos egoístas, es decir, para nuestro bien, para nuestra utilidad y para nuestro placer. Egoísta. Ese es el gran mal que está detrás de todo esto, el egoísmo. Por eso tenemos que preguntarnos si miramos a los demás con estos ojos. Es bueno también que nos preguntemos cómo vemos el sufrimiento, si aprovechamos como una escuela de crecimiento y de maduración. Es importante que también nos preguntemos si sabemos
¿Qué enseñan Dios y la Iglesia sobre la sexualidad humana? Tanto en la Sagrada Escritura como en el Catecismo hay una enseñanza riquísima, hermosísima y exigente, por supuesto, porque Dios y la Iglesia buscan nuestro bien sobre la sexualidad humana. Y es importante, lo sabemos, lo hemos leído, lo aceptamos. También nos preguntamos cómo podemos formar correctamente nuestra conciencia para no llamar bien al mal o mal al bien. En este sentido, un buen examen de conciencia sobre los 10 mandamientos puede ser un medio muy importante para ir conociendo lo que está bien y lo que está mal. Nos despedimos con una oración a la Virgen. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.